Buenos días, entonces. Vamos a empezar entonces el día de hoy con nuestra clase de historia. En el siglo XIX, el Perú va a tener una gran oportunidad para salir del subdesarrollo, gracias al guano, ¿no? Un abono natural que incrementaba la producción de la tierra. Durante muy pocos años, el Perú va a competir con Madagascar por la venta del guano. Pero va a llegar un momento en el cual el guano de Madagascar se va a terminar y el Perú se va a convertir en el único vendedor de guano a nivel mundial. Ese periodo en la historia, ¿cómo se va a llamar? La prosperidad falaz. O sea, es el periodo donde el Estado peruano recibe fuertes ingresos económicos por la venta de qué elemento? Del guano. Pero lamentablemente no fue utilizado en obras públicas, ¿no? Sino en mantener a la burocracia civil y militar. Muy bien. Vamos a hablar entonces, dijimos, de la llamada época del guano. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy, no? ¿Cuál fue la importancia de la revolución industrial? ¿Qué se entiende por guano? ¿Cuáles fueron los contratos que se dan en la venta del guano? El segundo gobierno de Agustín Gamarra, la etapa de la anarquía militar, el directorio y un cuadrito resumen. ¿Qué país le compraba bastante guano a los peruanos? Inglaterra. Los ingleses. ¿Y por qué Inglaterra le compraba bastante guano a los peruanos? Porque ellos estaban en el mejor momento de su historia. ¿Cómo se va a llamar el mejor momento de su historia? La revolución industrial. Entonces necesitaban mercados donde colocar sus productos. También van a necesitar que sus tierras produzcan más. Por ejemplo, en Europa se buscaban métodos y técnicas de producción agrícola. Entonces, se buscaba el guano para producir estas tierras. ¿Qué clase social va a dirigir la revolución industrial? En Inglaterra, ¿no? Se inicia en Inglaterra, luego se expande a otros países. La burguesía, la clase social que va a dirigir la revolución industrial va a ser la burguesía, ¿no? Va a haber un gran cambio en Inglaterra, ¿no? De las técnicas agrícolas que ellos utilizaban para producir las tierras hasta la llamada industria textil, ¿no? La industria textil, ¿qué significaba? Ahora un cambio, ¿no? Del trabajo en las tierras a la industria, a la máquina, ¿no? De ahí nace pues la locomotora y otros elementos importantes de la revolución industrial, lo que va a generar también lo que es el transporte, ¿no? Va a originar el transporte. ¿Qué es el guano? El guano era un abono natural que incrementaba la producción de la tierra. Durante muy pocos años, dijimos, el Perú va a competir con Madagascar por la venta del guano. Pero va a llegar un momento en el cual el guano de Madagascar se va a terminar y el Perú se va a convertir en el único vendedor de guano
a nivel mundial. Ahora, las condiciones climáticas fueron importantes para que aves, como las alcatraces u otras, depositaran guano de hasta 4 metros de altura. ¿Sí? ¿Y qué cosa tenía el guano? Que era un elemento fácilmente absorbible por la tierra. El nitrógeno. Eso hacía que producieran más las tierras. ¿Dónde se depositaba bastante guano? En la isla de Chincha, ¿no? Y el país que le va a comprar bastante guano a los peruanos van a ser los ingleses. Tenemos ahí la Real Sociedad de Agricultura de Londres, a cargo de Thomas Wade. Pero también van a haber intelectuales interesados en el guano, ¿no? Como por ejemplo Mariano de Rivera y Ustaris, peruano, Alexander von Humboldt, alemán, que hablaban sobre la importancia del guano en el Perú y para los ingleses, ¿no? Para Europa. Hay varios contratos por la venta del guano, con la Casa Quirox, con la Casa Gix, el contrato Rafael, el sistema de consignaciones, etcétera, el contrato Dreyfus. O sea, hay varios contratos por la venta del guano. El primer contrato es el contrato de arrendamiento, 1840. Este se da con la Casa Quirós. Hay un gran sistema de alquiler. O sea, el Estado peruano alquilaba el guano. En ese tiempo, ¿quién gobernaba? Ramón Castilla, ¿no? 1840. El segundo contrato es el contrato de venta directa, ¿no? A cargo de la Casa Gix, 1842. O sea, acá no hay intermediarios. El Estado peruano vende directamente el guano, explotaba el guano, vendía este guano de forma directa. No había intermediarios. Eso se da en el año 1842. Luego está el sistema de consignaciones, 1847. Es el llamado sistema donde entran a tallar los consignatarios. El Estado vende el guano a un consignatario. Este consignatario saca un costo por extraer este guano y otro costo por vender este guano. Saca un costo por extraer este guano y otro costo por vender este guano. Por ejemplo, ¿no? Si él vende a 100 soles el kilo de guano, él primero saca 50 soles por extraer este guano. Luego saca 30 soles por vender este guano. Pues 50 más 30 sería 80. ¿Cuánto le daba al Estado peruano? 20. ¿Ves? O sea, el consignatario vendía el guano a grandes precios. ¿Y cuánto le daba al Estado? Prácticamente nada. Se llegó a saber que este consignatario va a sacar hasta más del 60% del precio de costo. ¿Y cuánto le daba al Estado peruano? Prácticamente nada. Luego tenemos el gobierno de Agustín Gamarra. Gamarra va a gobernar de 1839 hasta 1941. ¿Cuál fue la constitución que va a promulgar el presidente Gamarra? La Constitución de 1839. Ahora, él va a iniciar su segundo gobierno. El segundo gobierno de Gamarra se va a llamar la Restauración. El segundo gobierno de Gamarra se va a llamar la Restauración.
Ahora, ¿qué se establece en la Constitución del 39? Gobierno presidencial de 6 años. Se establece una presidencia del Consejo Segundo al mando. Se reconoce la esclavitud, la edad mínima para cargos políticos, la suspensión de garantías constitucionales. Ahora estamos en un gobierno militar, ¿no? ¿Qué caracteriza a todo gobierno militar? Constantes golpes de Estado. Por eso, varios militares van a buscar a sacar al presidente Gamarra. Uno de ellos es Ramón Castilla, ministro de Guerra. Va a haber un enfrentamiento entre Castilla y Vivanco, ¿no? Luego, más adelante, va a llegar ya al poder Manuel Ignacio de Vivanco, ¿no? Con el llamado directorio. A nivel externo, ¿qué se va a dar durante el gobierno de Agustín Gamarra? Como dijimos, como en todo gobierno militar, ¿qué cosa lo va a caracterizar? Constantes golpes de Estado. ¿Qué va a caracterizar a todo gobierno militar? Constantes golpes de Estado. O sea, era una fuerte lucha durante el gobierno de Gamarra. Ahí tenemos al personaje Manuel Menéndez. También el enfrentamiento entre José Vallivian y José Miguel de Velázquez en la ciudad de Lima. Finalmente ya Gamarra va a ser derrotado, ¿sí? Agustín Gamarra va a ser derrotado en la batalla de Inga. Luego de derrotado Gamarra, se va a iniciar una etapa de desorden militar, una etapa de gran caos militar en el Perú, entre 1841 y 1843. Van a llegar al poder varios personajes de forma sucesiva, ¿no? Van a llegar al poder, ¿no? Por ejemplo, está Menéndez, Torrico, Octubre. En octubre se da eso, en marzo del 43. Por ejemplo, ¿no? Tenemos a Manuel Menéndez, a Torrico, Vidal, a Figuerola, ¿no? O sea, van a haber varios militares que van a llegar al poder. Esa etapa se va a llamar la etapa de la anarquía militar. La etapa del directorio. En la etapa del directorio, ¿quién va a llegar al poder? Manuel Ignacio de Vivanco, ¿no? Durante la etapa de Vivanco se da la llamada Semana Magna, a cargo de Domingo Elías. Ahora, ¿qué se establece durante la etapa del directorio? La apertura del colegio militar, medida de protección de industria y comercio, protección de marina mercante, ¿no? Ahora, como todo gobierno militar, va a iniciarse una cruenta guerra civil para derrotar al gobierno directorio, ¿no? Con Vivanco, en la batalla de Carmenal. ¿Qué personaje lo va a derrocar a Vivanco? Ramón Castilla. Y es Ramón Castilla quien derroca a Vivanco en la batalla de Carmenal. Y va a llegar al poder, ¿no? Por segunda vez. Entonces Castilla
va a gobernar en 2 oportunidades. El primer gobierno de Castilla. Pero la pregunta es, ¿y quién fue Ramón Castilla? Bueno, Ramón Castilla va a ser un militar, nacido en Tarapacá, región perdida en la guerra contra Chile. Región perdida en la guerra contra Chile. De su juventud fue un fervoroso seguidor del ejército español. Ya en su adultez adopta la condición de ser un mestizo y se vuelve un nacionalista, ¿no? En el gobierno de Castilla se da la explotación del guano. El sistema de consignaciones, ¿no? Dijimos que el consignatario era muy abusivo con la venta del guano. Muy abusivo con la venta del guano. En el gobierno de Castilla se va el ingreso de los chinos colis al Perú. Se adquiere el ferrocarril Lima y Callao. Se promulga una ley, la ley de consolidación. ¿En qué consistía esta ley? Había personajes que habían contribuido a la independencia del Perú y se tenía que pagar, ¿no? Había personajes que habían contribuido a la independencia del Perú y se le tenía que pagar. La llamada ley de consolidación. Y la ley de consolidación externa. Aquellos países extranjeros que también le debíamos a la independencia del Perú y teníamos que pagar, ¿no? O sea, la ley de consolidación interna era para aquellos países, aquellos personajes que habían contribuido a la independencia del Perú y le debíamos. La ley de consolidación externa era para aquellos países que también habían contribuido a la independencia del Perú y teníamos que pagar. En el primer gobierno de Castilla también se establece el presupuesto de la República. El primer presupuesto de la República, ¿no? Hasta ese momento los gastos eran muy desordenados y él le va a dar el orden. Se establece el Congreso Americanista, el Reglamento de Instrucción Pública. Ahora, luego de un gran gobierno de Castilla, va a llegar al poder un aristócrata, un acaudalado. ¿Cómo se va a llamar él? José Rufino Echenique. Él va a decir, ¿no? Si el Perú es un país atrasado, es que la gran mayoría son mestizos, son indígenas. Hay que poblar el Perú con gente de raza blanca. La gente de raza blanca, decía él, trae progreso, trae desarrollo. Los indígenas no. Entonces se deduce que la gente que va a acompañar a Echenique era gente de raza blanca, ¿no? O sea, gente aristocrática, ¿no? En el gobierno de Echenique se establece el ferrocarril Arica-Tacna. Se firma el Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro. O sea, la libre navegación por... Ahora Brasil ya tenía libre navegación por el Amazonas. Se da la inmigración europea. Alemanes, austriacos, irlandeses van a ocupar territorio peruano en desmedro de los habitantes de la selva. Sí, en desmedro de los habitantes de la selva. Y eso lo va a permitir Echenique, ¿no? Eso lo va a permitir Echenique porque él pensaba que la raza blanca trae progreso y desarrollo al Perú. Se da el escándalo de la consolidación. Él debía
Él decía, debía 100,000 pesos, pero en realidad no debía 100,000 pesos, debía 50,000 pesos. Los otros 50,000, ¿para dónde iban? Para su bolsillo. Ese es el llamado escándalo de la consolidación. Considerado el primer acto de corrupción en la historia republicana. Ahora, se va a iniciar una cruenta guerra civil, 1854, por parte de Castilla. ¿Qué hace Castilla? Anula el tributo indígena y la esclavitud. O sea, Castilla, mira, llega al poder por segunda vez en la historia del Perú. Con la Constitución en 1856, de forma liberal, en 1860, de tipo moderado. Ahora, ¿qué establece la Constitución del 56? Él modifica el esfera electoral, ¿no? O sea, solamente los que supieran leer y escribir podían votar en las elecciones. Va a anular la esclavitud, pero al final eso no va a ser un perjuicio para el gran hacendado, porque el hacendado vendía su esclava en 300 pesos. Y para 1800 ya tenía miles de millones de pesos. No fue un perjuicio, además. Se da el conflicto con el Ecuador. Se establece el tratado Mapasingüe. Se adquiere el ferrocarril Lima-Chorrillos. Se establece el primer mapa del Perú. Se crea el primer mapa del Perú a cargo de Mariano Pasoldán y se instala agua potable en Lima.